Paz de Cristo, estamos aquí con mi amigo Noris. Ahí está su página en Instagram. Sígueme. Y pues yo soy David. Este va a ser una nueva modalidad entre por el templo y sígueme. Algo que vamos a tratar de implementar, un pequeño podcast. Y en este día, este podcast lo hemos titulado Sordos y Mudos. Y pues vamos a hablar un poquito de unas problemáticas, ¿saben, Noris? Sí, pues sordos y mudos creo que es un tema muy interesante porque creo que es la percepción que se puede llegar a tener de los jóvenes, sordos en el sentido que no escuchan el consejo, la dirección, el mensaje, muchas veces de la palabra de Dios, muchas veces de sus padres, muchas veces de sus pastores juveniles, de su líder, de su pastor, etcétera, ¿no? A veces se tiene esta percepción que no escuchamos y sordos mudos, perdón, en el sentido de que muchas veces no hablamos, los jóvenes no externamos, no compartimos lo que realmente estamos viviendo y realmente ese silencio puede exponer a los jóvenes a un peligro, ¿no? Entonces de pronto se puede percibir a los jóvenes como sordos y por... Sí, yo siento que sí es como que algo que vemos, pero no lo atendemos. Pues prácticamente yo creo que en todas nuestras iglesias y en nuestras propias casas con nuestra familia, muchas veces podemos ver que alguien se está aislando y no sabemos ni el por qué. Y una, porque no preguntamos, y otra, quizás lo están externando y no sabemos escucharlo también, como consejeros tuvieron que decirlo así. Claro, y vemos como un sufrimiento, ¿no? Porque alguien puede tener a un amigo que ves que no le está yendo bien y quieres hacer algo por esa persona, darle un consejo y te sientes ignorado, sientes que no te escucha, que ignora tu consejo, ¿no? O en otra parte, pues, preocuparte, preguntar qué tiene, qué está viviendo y pues sientes que esa persona está muda respecto a un tema importante, ¿no? A lo mejor hablamos de muchas cosas triviales, cosas que están en tendencia, pero no hablamos de lo que está en el corazón, ¿no? Entonces, creo que esta es una problemática, cómo te conectas con lo de ¿no? De cómo poder abordarlo. Exacto, y cómo disipulas, cómo acompañas, cómo haces algo genuino por ese joven, esa señorita de tu iglesia que no escucha y tampoco no habla, no se abre. Sí, fíjate que la semana pasada vimos PCI y fue la clase de consejería y mirábamos todo esto en que verdaderamente en las iglesias poco se aborda para aconsejar. Yo creo que está muy bien que el pastor sea el mayor consejero de la iglesia, ¿no? Porque pues, a final de cuentas es la voz de Dios aquí en nuestras congregaciones. Pero uno como joven, uno como amigo, uno como compañero, también puede abordar para aconsejar, pues, o sea, no podemos privarnos y simplemente ignorar todo lo que está pasando, de señales que a veces nosotros mismos vemos cosas. Claro, alguna vez escuché una frase que dice tus hijos mueren en la alcoba o en tu habitación, en su habitación. Y es esta actitud, ¿no? De aislamiento, de no, nadie me diga nada, yo sé lo que hago, yo estoy en control de mi propia vida. Y realmente vemos cómo esta actitud también daña. Cuando uno se aísla y no tienes la valentía de abrirte con alguien, de hablar, cuando no tienes la humildad de escuchar la opinión de alguien más, genuinamente escucharla, creo que esto va a traer fracaso en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de muchos ejemplos bíblicos, como el joven rico que escuchó el consejo de Jesús, vende todo lo que tienes y sígueme. O sea, conviértete en un discípulo, pero sigue esta palabra, ¿no? Y esa palabra ha tocado su corazón, pero el joven sabemos que le dio la espalda a Jesús y se fue. También tenemos a Nicodemo que recibió un mensaje de Jesús y te dijo, oye, es necesario que nazcas de nuevo del agua y del espíritu y que te conviertas verdaderamente en un genuino hijo de Dios. Aunque él era maestro de la ley, pero no se había conectado directamente con el corazón de Dios. Y no vemos en la escritura que haya una conversión total en él, en el sentido de escucharlo, ¿no? Entonces, creo que estas actitudes realmente acarrean problemas a los jóvenes de nuestras iglesias pues tenemos que abordar, ¿no? Vemos muchos intentos también de líderes juveniles, de pastores, de familias de la iglesia que a veces en su deseo de querer atender esta necesidad, a veces también lo hacen de una forma equivocada, correcta, ¿no? Fíjate que uno como joven muchas veces sí se priva, o sea, lo hablo desde mi perspectiva personal y en mi experiencia personal.
soy una persona que me ha costado mucho el poder abrirme, incluso hasta con mi familia, pero he pasado problemas que me han orillado a hacerlo, pues a final de cuentas. Y ya ahorita en este punto de mi vida sí trato de, al menos con mi mamá, pues, o sea, con una persona que realmente tengo confianza, pero ¿cómo generas esa confianza con las personas, con los jóvenes de tu iglesia, con los amigos de tu iglesia? Y cómo no traicionar esa confianza en estos días está, o sea, siento yo que es muy difícil poder encontrar a alguien verdaderamente que se preocupe por tu estabilidad, aún, al menos emocional o espiritual. Claro, y creo que es bien importante como aclarar, ¿no? Tenemos esta necesidad, los jóvenes muchas veces son mudos en el sentido que no hablan, no se expresan, no expresan lo que hay en su corazón, no escuchan, son sordos, no permiten que alguien pueda ir más allá a lo profundo, pero también es importante que aclaremos cómo no acercarnos a los jóvenes, o sea, cuál es la forma equivocada que a veces vemos, que a veces con una buena motivación, pero la forma es incorrecta. Entonces te has tocado ver que alguien se acerca con una buena motivación, pero la forma simplemente hace que lo rechace. Sí, puede variar, puede ser que estén pasando varios factores, tanto como no es el lugar, tanto como no es el momento, y como dices, no es la forma de expresarlo, pues, porque, pues ahora sí que sin decir nombres, no, sin tratar de exponer a nadie, pero ha llegado momentos en los cuales llegas y por X o Y razón te la tiran así de una, pues, o sea, de tajada llegan y directamente no te soban ni poquito el lomo o algo, pues, simplemente llegan y te la pegan. Y Claro. siento yo que esa ya te estás poniendo una barrera, o sea, ya estás poniendo al joven en una posición defensiva, por así decirlo, en la cual pone su caparazón y lo que digas ni va a entrar, ni tampoco de él va a salir nada. Así es, entonces si piensas que tu forma de aconsejar o de conectarte o de hacer algo con los jóvenes es llamándole la atención o reprendiéndolo, corrigiéndolo sin antes tener una comunicación personal con él, definitivamente va a fracasar ese intento, o sea, no va a funcionar. A lo mejor te haga sentir bien si eres religioso y digas, pues hice lo que tenía que hacer y le dije sus verdades. Y Puede estar basado en la Biblia y tienes razón, pero como dices, realmente la parte de la comunicación, hay que entender que la comunicación es de dos personas y muchas veces el que aconseja es el que más habla y oye, ¿de qué estás aconsejando si no estás escuchando la problemática de él primero? Yo creo que como consejero también tienes que saber escuchar, más allá de querer hablar, y aunque ya tengas la respuesta a mitad de lo que él te está diciendo, trata de ser empático y de saber escucharlo. claro, yo creo que ese es un buen no, o sea, que no te introduzcas queriendo dar tu opinión, queriendo decir cómo hacer las cosas, sino que creo que lo correcto sería preguntando, teniendo un genuino interés en esa persona, ¿no? Porque de pronto, si tú quieres poner tus estándares a un joven más siguiente de tu iglesia, que la falda más abajo, de que siempre trae tu velo y ni siquiera sabes, ¿no? A lo mejor, no sé, no tiene dinero con velo, lo que sea, ¿no? Nadie le enseñó o lo que sea, ¿no? Viene del trabajo, hizo un esfuerzo por ir, no pudo pasar por el velo o lo que tú quieras y no sabemos cuál es la realidad de ese joven, ¿no? Que esta se está viviendo. Sí, yo creo que otro buen no, luego que sería el hacerlo en espacios adecuados. O sea, la puerta a la iglesia yo creo que no es un buen espacio adecuado. Para reprender a alguien, la puerta de la iglesia siento que no es un buen espacio adecuado. ¿Por qué? Porque pues ni siquiera estás dejando que entre y termine lo que quiere ir a hacer. Y ya está recibiendo una reprensión, ya está recibiendo una llamada de atención. O sea, ¿cómo va a entrar? No va a entrar los osos, no va a entrar los hijos a la persona. Definitivamente no, y creo que es muy buen síntoma. Si tú estás pensando en sacarte en los jóvenes, en el porche, en la entrada, en el patio de la iglesia, yo te aconsejaría que recapacites. Esto te debe de llevar a pensar que no le estás dedicando un tiempo a ese joven, no le estás dedicando la atención que corresponde a esa necesidad. Entonces, si realmente quieres hacerlo correctamente, es date tu espacio, visítalo, pasa por él a su trabajo, dale raite a su casa, ya hay tantos lugares en los cuales puedes atenderlos. Sí, o sea, después del regreso, oye, te invito al Carl Junior, te invito a comer. Está el Cibet, ya bendito. Ya hay cafés en los cuales el ambiente puede ser para esto, pues, o sea, un tanto privado, pero neutral, que no sea tan
tan privado tampoco, pues, que en el cual él se pueda sentir con la armonía de poder abrirse. Pues, claro. Yo quisiera agregar un último, no es, no murmures sobre los errores de los jóvenes. Yo creo que a veces eso ha lastimado a muchos jóvenes y muchos jóvenes se han ido de nuestra iglesia porque antes de acercarte, antes de escuchar, atender sus necesidades, hemos caído en la murmuración. Oye, ya viste que fulano de tal, que lo vieron en el antro, oye, que lo vieron con una muchacha, que lo vieron con un muchacho, que lo vieron vestido de tal forma, y empezamos a murmurar, Escucharon hablar. y tarde o temprano ese joven simplemente se va a enterar de lo que dijiste. Entonces, si tú piensas que esa es una forma correcta, estás equivocando. Y lo único que estás haciendo es que ese joven se encierre todavía más y que se perpetúe esta actitud de ser sordos y de ser mudos, de no te escucho y no te digo nada de lo que estoy viviendo. Yo creo que ese no es un antes y después también, porque incluso puede ser de que ya te ganaste la confianza del joven y ya se abrió contigo, pero oye, ten ese punto de confidencialidad en el cual lo que te cuente te lo está contando en confianza a ti, no traiciones esa confianza y lo murmures a otras personas, pues no divulgues lo de la problemática que él está teniendo, sino mejor ora poner el vientre en intimidad con Dios, orar por él y a poner las situaciones en sus manos. Claro que hay situaciones o situaciones en las cuales pudieras tener que comentárselo a tu pastor, ¿no? Para saber cómo algo como terapia, pero o sea, saber con quién. Exacto, totalmente. Y creo que si detener que es esto, si alguien que lo está escuchando detiene esta actitud, creo que no vamos a estar haciendo eso para nada. Ahora la pregunta mucho más interesante es cómo romper esa actitud de sordos y mudos entre los jóvenes. Yo quiero, para empezar, inspirarte, o sea, yo quiero que tengas fe de que Jesucristo vino a sanar sordos y vino a sanar mudos. Aquellos que no escuchaban, Dios les regresó lo auditivo. Aquellos que no podían hablar, Dios les regresó la voz. Incluso en una generación perversa, maligna, una generación de serpientes, así lo dicen, ahí apareció Juan el Bautista predicando en el desierto y la gente iba a escucharlo porque iba inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, yo quiero decirte que si hay algo que puedes hacer por tus jóvenes, Dios te quiere usar, que urge que haya personas que le duelan los jóvenes, que se preocupen por ellos y que puedan hacer algo. Pero es muy importante el cómo sí hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que el cómo sí radica mucho desde el punto en el cual la disposición. Yo creo que lo primero, el cómo sí tienes que tener la disposición para hacerlo. Que verdaderamente no solo es disponerte a hablar contigo ahorita, en 3 minutos ya voy a saber tu problemática. No, verdaderamente disponerse requiere unas llamaditas entre semana, requiere una visitadita, requiere a lo mejor lo que comentábamos de poder salir e invitarlo a un café. Si no tienes para el café, Carl Jr., mínimo unos tacos, o de perder ir a dar la vuelta en el carro, pues o sea, de alguna forma sacarlo del problema que está teniendo, de todo lo que lo engloba, y ponerlo en un lugar mental en el cual pueda abrirse, pues. Claro, yo creo que es muy importante empezar con el ayuno y la oración, aunque pues suene muy trillado. Pero mira, si tú quieres hacer algo por tus jóvenes, necesitas orar por ellos, necesitas ayunar por ellos, necesitas hacer algo. En primer lugar, Dios va a preparar ese corazón, pero también va a preparar el tuyo. Te va a inspirar, te va a conectar con ese corazón, te va a dar empatía, te va a dar sensibilidad, que tú puedas amar a ese joven como Dios lo ama. Entonces, cuando tú oras por alguien, Dios te va a conectar con esa persona para que tú puedas acercarte. Y Dios también va a preparar ese corazón para que te reciba, para que te escuche, para que no sea mudo, sino que pueda compartirte lo que realmente está viviendo de importancia en su vida, ¿no? Entonces yo sí recomiendo mucho esta parte, porque en la oración Dios va a tratar contigo, te va a dar esa sensibilidad, ese tacto para llegar a un joven, y va a tratar con ese joven para que te pueda recibir. Sí, de verdad, tampoco podemos ignorar este lado espiritual, pues, o sea, a final de cuentas yo creo que en la actualidad el enemigo se ataca mucho el lado de las emociones, el lado, el lado emocional de los jóvenes y de la iglesia en general, no solo de la juventud. Entonces no podemos abordarlo simplemente como si fuera cualquier problema, verdaderamente sí tenemos que apartar este tiempo. Y yo creo que otra forma de cómo sí, no sé, pudiera ser el hecho de siempre tener si esta parte yo quiero aclararla bien porque es de tener cuidado.
si es un joven hombre y tú eres una joven mujer y la cual quieres tratar de aconsejar y quieres tratar de vivir, yo creo que también tienes que tener a otro joven hombre a un lado de ti. Si es una joven mujer, también tienes que tener a una joven mujer a un lado de ti. Y si eres un líder ya, ya varón, ya señora, ya y torca, o no sé, sí o sí, es así. Pero tienes que tener a tu esposo o a tu esposa a un lado de ti. Claro, definitivamente. Eh, Otra cosa que yo quise agregar como sí es que respetes el proceso de cada joven y tengas paciencia y en cierta manera tolerancia. Los jóvenes, como cualquier otro creyente, tenemos el deseo de amar a Dios, de servir a Dios, pero también vamos a cometer errores en el camino. Entonces, cuando tú puedes tener la paciencia y seguir confiando en ese joven de que puede hacer las cosas bien, no te decepciones de que un joven se equivoque, aunque ya hayas aconsejado, aunque ya hayas hablado con él, pero respeta su proceso. La conversión es un proceso, el conocer a Dios es un proceso, la santidad es un proceso. Nadie puede decir que es santo, pero sí que está buscando la santidad. Entonces, un corazón de amor de Dios por tu joven, o por ese joven que tú quieres, pues ayudar. Yo creo que tener esa paciencia, esa tolerancia te va a ayudar mucho, y que lo tengas previsto, no te decepciones de alguien porque comete un error, sino que síguelo amando, síguelo apoyando, sigue creyendo que ese joven puede hacer bien las cosas. Aquí yo quiero agregar, como si me puedo abrir que yo en varios podemos darle esto también. Y a muchas veces pues los periodistas todo lo querían es tampoco, pues no podemos echarle toda la culpa al consejero. Y yo lo que pudiera recomendar como joven, que digo, poca experiencia que tengo como joven, pero si algo me ha servido es acercarme a las personas mayores en mi iglesia. Recuerdo mucho a mi hermano Chava de la iglesia uno representa, el hermano, tú lo mirabas y era un ejemplo, pues a seguir el hermano en compromiso con la iglesia, en responsabilidad, y te refleja eso, pues realmente te refleja el hecho del poder llegar con él y sabes que vas a tener un buen consejo. Las canas representan sabiduría en Fernando y Cortés. Totalmente, pues David en su pecado, en su error, no fue obstinado en eso, sino que reconoció y dijo: mientras callé, o sea, mientras estuve mudo, envejecieron mis huesos. O sea, yo sentía un dolor profundo mientras que callaba, ¿no? Entonces, y la palabra de Dios dice: el que encubre sus pecados, o sea, el que no los confiesa, el que no habla, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia y la benevolencia de Jehová. Entonces, qué importancia es también no quedarnos con esa actitud de yo estoy bien y no necesito que nadie me diga nada, sino que reconocer, ¿no? Entonces creo que también cuando escuchamos el consejo de la palabra de Dios, vamos a abrirnos su corazón a que sea transformado por Dios a través de alguien. Dios, de esas personas que están tocando tu puerta, que te están mandando mensajes, que te están invitando a una otra cosa, una actividad, la oración, ayunar, a la célula, a una vigilia, un matutino. Créeme que son mensajeros de parte de Dios. Es Dios a través de ellos buscando conectarse contigo, diciendo: hey, escúchame. Pero no solamente escúchame, sino que hey, habla, confiesa tus pecados, confiesa lo que tú necesitas. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que a ti no conoces. Entonces, la idea que tú tienes de Dios muchas veces puede estar equivocada, pero si tú clamas a Él, entonces Dios te va a mostrar más de Él, cosas que no te ha revelado, que todavía no conoces, y puedas tener una experiencia nueva con Dios. Sí, yo creo que romper esa barrera de sordos y mudos también nos corresponde a nosotros. Verdaderamente romper el silencio y hablarlo, y verdaderamente mostrarnos receptivos a lo que nos están diciendo. Y a final de cuentas, pues es ponerlo por obra, pues también. Ponerlo en obras. Los consejos que nos dan no nos los están dando solo porque quieren hacerlo, sino vienen inspirados de parte de Dios. Verdaderamente traen propósito de Dios en nuestras vidas, y si nosotros lo ponemos por obras, verdaderamente empieza a haber cambios en nuestras vidas. Perfecto, pues yo creo que este ha sido el tema de hoy. Pues esperamos que haya sido de bendición. Esperemos seguir compartiendo más, así que
pues síganos en nuestras cuentas y queremos abrir a temas que probablemente no se hablen tan abiertamente, profundizar, ir a lo profundo, a lo que realmente está ahí y las necesidades que realmente necesitan o requieren ser atendidas de fondo, no de forma, no superficial, sino traspasar lo superficial y irnos más allá de lo que estamos viviendo. Sí, pues la verdad, les agradecemos el que hayan visto este video y esperemos poder seguir compartiendo esto. Y ahí compártanlo, si te gustó, pues ahí compártelo con tus amigos. Y si tienes algún amigo al cual tienes que aconsejarle en este momento, mándale mensajes, que un invento para eso. Dile, no te hagas pato, no te hagas sordo, no te hagas sordo ni menudo. Bueno, pues Dios les bendiga.